Desvelamos los últimos trackings del Partido Popular y del Partido Socialista de cara a las elecciones del domingo en Andalucía. Coinciden en darle una victoria holgada a Juanma Moreno, que podría obtener más de 50 escaños, y también coinciden en la debacle del Partido Socialista, que obtendría el peor resultado de su historia, y además Vox estaría también por debajo de lo esperado. Por otra parte, hablamos del triple revés a Yolanda Díaz, que podría cosechar también un mal resultado el domingo. Además, se ha visto corregida en público por los ministros económicos del Partido Socialista a cuenta del impuesto a las eléctricas, y por si fuera poco, Mónica Oltra, uno de los rostros que debería estar en su próximo proyecto político, ha sido imputada. También hablamos de la cumbre de la OTAN, del dispositivo de seguridad y del consejo de teletrabajo a todos los madrileños durante esos días. Y por último, bajamos a la calle para ver cómo se lucha contra el calor y escuchamos el dardo de Rubén Arranz. Esto es Barra Libre, comenzamos. Y comenzamos ya esta edición de Barra Libre. Estamos a falta de 2 días para las elecciones en Andalucía, a falta de 2 días para estos comicios con una clara lectura en clave nacional, y hoy estamos desvelando en Voz Populi lo que indican los últimos trackings de los principales partidos, del Partido Popular y del Partido Socialista, y lo vamos a analizar con nuestro compañero, con Javier Portillo. ¿Qué tal, Javier? ¿Qué tal, Alberto? Muy bien. Oye, Javier, los trackings que estamos desvelando, información de nuestro compañero de Andalucía, José Carlos Villanueva, están contando que el Partido Popular llegaría a ese mínimo de 50 escaños, incluso se sitúa en 51 o 52, y sobre todo en lo que están de acuerdo los trackings tanto del PP como del PSOE es en la debacle del Partido Socialista de Juan Espadas, que estaría cosechando el peor resultado de su historia con menos de 30 escaños y por primera vez menos de 1 millón de votos en Andalucía. Sí, eso sería una estocada mortal para el PSOE, así lo reconocen algunos miembros del partido, ¿no? Los ánimos en Ferraz están muy bajos, eso además es indicativo el hecho de que Pedro Sánchez haya desaparecido ya un poco de la campaña, no quiere vincular su imagen a una más que probable debacle. Y bueno, lo del Partido Popular, pues parece que la estrategia de Juanma Moreno, ¿no?, de haber sido un presidente poco disruptivo con respecto a la política en Andalucía, le ha hecho ocupar ese espacio de centralidad que tanto quería, y parece que efectivamente que el resultado va a ser bastante bueno para él. Está en esa horquilla de 50, que ojo, Voz Populi ya adelantó, el compañero Jesús Ortega ya apuntó en ese sentido hace unas semanas. Y bueno, pues sí, la situación en Andalucía es de vuelco total, una comunidad que ha pasado tras 40 años de socialismo a una nueva etapa, ¿no?, que no se sabe muy bien cómo terminará. El PSOE entra en una larga travesía por el desierto. El candidato Espadas es un candidato que, bueno, en el partido no le ven especialmente bien, no le ven un candidato fresco, un candidato potente. Incluso hemos visto, como Pedro Sánchez también en estos últimos días pues ha dado un paso atrás en la campaña, clarísimamente, Totalmente. para que no se mezcle con esa debacle que ya se intuye, ¿no?, de este resultado. Sí, a lo que habrá que estar muy pendiente es a las consecuencias de políticas que se puedan suceder de la debacle, ¿no? Hay que tener muy claro, bueno, pues que tras el 4 de mayo, en el que Isabel Díaz Ayuso arrasó en la Comunidad de Madrid, se produjo una crisis, una remodelación de gobierno que hizo cambiar portavocía, ministra de Ciencia, ministro de Cultura, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, en el PSOE empieza a haber, verdad, ese rumor de que dentro de poco, cuando se constate, ¿no?, esa debacle y pase la cumbre de la OTAN, pues que el presidente del gobierno puede iniciar una remodelación de gobierno. Bueno, eso por parte del PP y del PSOE, pero es que tenemos más datos de esos trackings que indican también que Vox estaría por debajo de las expectativas, porque claro, si Juanma Moreno llegaría incluso a casi obtener el doble de escaños de los que tiene ahora, podría llegar hasta 52 según estos trackings, mientras que Vox obtendría en torno a 17, incluso un poco menos, y fíjate que en las últimas encuestas llegaba a 20, incluso a 22. Eso por parte de Vox, y luego está por ver si Ciudadanos consigue sobrevivir. Parece que sí, podría obtener hasta 2 escaños, y lo que indican también los trackings es que en la izquierda vemos como también hay un bajón muy significativo. Por Andalucía obtendría entre 6 y 8, y adelanta Andalucía de Teresa Rodríguez 2.
Bueno, la cuestión de Vox diríamos que es que casi más de mérito de la campaña que ha hecho Macarena Olona que del partido en sí, ¿no? Vox es un partido que es fuerte o que se presupone fuerte en cada embate electoral por una cuestión de marca. Es cierto que la marca Vox es muy reconocida, que está muy afianzada y muy asentada ya en el espacio de la derecha. Y en este caso ese exceso de expectativa que ahora mismo se podría ver tocada, pues se debe en parte a esa campaña, digamos, un poco más floja de Macarena Olona, ¿no? Es verdad que ella intentó en algunos determinados momentos romper el debate, ¿no? Con cuestiones que al PP le pueden provocar cierto daño, ¿no? Como es el tema de, bueno, la polémica esta que hubo con el lío de la masturbación en lo que se enseña en los colegios y tal. Pero bueno, es cierto que la campaña ha sido más bien floja, así lo reconocen gente de casi todos los partidos, y puede estar un poco ahí, ¿no? Esa baja expectativa de ella. Y con respecto a la coalición de Por Andalucía, bueno, pues quiero decir, la campaña es cierto que es verdad que ellos, ¿no? La gente de Por Andalucía y de Podemos y tal, comentan que desde que bajó Yolanda Díaz el pasado fin de semana han notado una especie como de subida, ¿no? En cuanto a ánimo, expectativa, pero el comienzo de aquella campaña fue muy duro para ellos, ¿no? Hay que tener en cuenta que Por Andalucía son 6 partidos que les ha costado mucho ponerse de acuerdo. 2 de ellos en concreto, Podemos y Izquierda Unida, viven una guerra a navajazo limpio por la conformación de la coalición, y bueno, no es descartable que efectivamente el batacazo que se dé por Andalucía sea el que preguntan las encuestas, de pasar de 17 escaños, ¿no? O 27 escaños que tenían a lo que ahora mismo se avecina, que son unos 6 o 7, pues es un golpe duro que sin duda va a marcar por completo el arranque de Sumar, ¿no? Hay que tener muy claro que Yolanda Díaz, justo el 8 de julio, arrancará su proceso de escucha, una fecha que no está elegida al azar, porque es, según su equipo, la que más distancia pone con respecto al batacazo andaluz y a la vez justo en plena Semana del Orgullo, ¿no? Bueno, esto en cuanto a los trackings que manejan a Partido Popular y Partido Socialista. Esta información la pueden leer, ya lo saben, en Voz Populi, como siempre. Este es el análisis que hacemos a día de hoy, pero ya saben que las elecciones, hasta que no se sepan los resultados oficiales, pues en fin, todavía hay que ser prudentes, y eso será el domingo por la noche, y lo seguiremos aquí en Voz Populi con una noche electoral, como siempre hacemos, y con todos nuestros redactores, entre ellos Javier Portillo. Javier, quiero seguir contigo y quiero seguir hablando de Yolanda Díaz, y en este caso tenemos que hablar de ese, no sé si decir encontronazo, rifirrafe que se ha producido en las últimas horas entre la vicepresidenta ministra de Trabajo y ministros y ministras socialistas. ¿Por qué decimos esto? Porque ya saben que el gobierno tiene pensado poner en marcha un impuesto a las eléctricas. ¿Qué pasa? Que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha dejado caer que habría que vehicularlo a través de los presupuestos generales del Estado. Sin embargo, Yolanda Díaz aseguraba el jueves por la mañana que no, que ese no era el vehículo, que no se podía hacer, que la Constitución marcaba que no se podía hacer a través de los presupuestos generales del Estado, y lo que había que hacer era poner un impuesto por la vía urgente. Frente a eso, otras compañeras de María Jesús Montero, en este caso hemos visto a Nadia Calviño, también a Teresa Rivera, también hemos visto al ministro Escrivá, que han salido en defensa de Montero y han criticado a Yolanda Díaz. Escuchamos. Con todo el cariño a la ministra de Hacienda, he de decirle que no es posible crear este impuesto a través de la Ley de Presupuestos Generales. Por tanto, nosotros lo que estamos diciendo es actuemos ya, legislemos y pongamos en marcha este mecanismo. El liderazgo lo lleva el Ministerio de Hacienda, y el Ministerio de Hacienda, además de esa voluntad política que nos une a los integrantes del Gobierno de coalición, requiere de una composición y una valoración técnica, y por tanto yo creo que hay que estar más pendiente de lo que diga María Jesús Montero que de lo que diga Yolanda Díaz. Y en materia fiscal yo me remito a lo que haya explicado la ministra de Hacienda. Bueno, pues vaya lío, el enésimo en la coalición de gobierno. Javier, ¿cómo interpretamos este rifirrafe, como sea que le llamemos? Bueno, más que rifirrafe yo diría navajazo del PSOE, navajazo público, ¿no? Es cierto que, bueno, Yolanda Díaz lo que ha decidido es, según fuentes, hemos consultado sus fuentes muy cercanas y comentan que ha decidido marcar perfil propio, ¿no? Ante una cuestión que en su equipo consideran ideológicamente clave y fundamental, ¿no? Hay una cosa curiosa, y es que, bueno, Iván Redondo, el entonces todopoderoso hombre detrás del presidente,
dejaba este lunes en La Vanguardia un recado a lo que debe hacer la izquierda, ¿no? Que es que la izquierda gana elecciones cuando, bueno, cuando dice lo que piensa, ¿no? Entonces Yolanda Díaz está un poco influenciada por eso, ha decidido marcar perfil propio precisamente ante el arranque de su proceso de escucha y también ante el panorama de confrontación con el PSOE que ella lleva tiempo queriendo romper, ¿no? Porque al final ella, según Podemos, ¿no? Y según otras fuentes del espacio de Unidas Podemos, seguía una estrategia amable que no era del todo favorable a sus intereses, ¿no? Entonces ahora Yolanda Díaz ha decidido marcar perfil y entrar en el cuerpo a cuerpo con el lado socialista. Lo curioso es que al final el fin, ¿no? de lo que persiguen tanto Yolanda Díaz como Montero y el resto de ministras es lo mismo, ¿no? Es gravar a las eléctricas con ese impuesto que ya se ha aprobado en el Reino Unido y en Italia, ¿no? La diferencia es el cómo, ¿no? El cuándo y los tiempos. Es cierto que el PSOE quiere manejarlos más por tener controlado aquello y Yolanda Díaz lo quiere hacer ya. Bueno, pues lo cierto es que corren tiempos complicados para la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, porque antes incluso de empezar con ese proceso de escucha para su futura plataforma o partido, o ya me pierdo en cómo llamar esto, Javier, resulta ese experimento político, resulta que estamos viendo cómo Yolanda Díaz puede tener pues ese batacazo por Andalucía en las elecciones de este domingo. También vemos ahora ese encontronazo fuerte con las ministras socialistas y no solamente eso, sino que otra de las grandes noticias de este jueves era la imputación de la vicepresidenta del Gobierno valenciano, de Mónica Oltra, también cara visible de ese inicio de movimiento de Yolanda Díaz. Mónica Oltra imputada por presunto encubrimiento a su exmarido, ya saben, exmarido que fue condenado a 5 años de prisión por abuso de una menor tutelada. El Tribunal Superior de Justicia de Valencia dice ni más ni menos que Mónica Oltra ve indicios plurales que hacen sospechar de un concierto para proteger al educador o la carrera política de la vicepresidenta. La verdad es que son hechos muy graves, veremos en qué acaba esto, pero sin duda es un revés para Mónica Oltra, evidentemente, que de momento dice que no renuncia a su cargo, pero también para Yolanda Díaz, claro. Sí, y eso último es lo más escandaloso, ¿no? Una mujer que se considera un referente de la otra política con la que se codeó Yolanda Díaz, que en estos momentos se agarra así ya, bueno, pues es una cuestión bastante complicada, pero es cierto que esto además torpedea por completo el arranque de Sumar, ¿no? De la plataforma de Yolanda Díaz, porque de las 4 otras políticas con las que se codeó Yolanda en noviembre del año pasado en Valencia, que se juntó con Mónica García, con Ada Colau, con la propia Oltra y con Fátima Jaret, pues lo cierto es que 3 de ellas están ahora mismo con problemas, ¿no? Colau, que ha sido doblemente imputada, Oltra, que lo es ahora, y Mónica García, que lidera un partido al que la Fiscalía del Tribunal de Cuentas ya está pidiendo investigar por supuesta financiación irregular. Entonces, todo esto, ¿no? Sí que empieza bien, claro, efectivamente. El partido de Yolanda Díaz. Todo esto enturbia, ¿no? Claro. Enturbia por completo el arranque de lo que vaya a hacer Yolanda Díaz, ¿no? Es cierto que desde entonces se ha visto, no con todas juntas, sí que se ha visto con ellas desde aquel 13 de noviembre en el que se vio con el acto de otras políticas, pero es cierto que esto no son para nada buenas noticias y torpedea por completo el arranque, ¿no? Es cierto que ella siempre reitera que lo suyo no va de partidos, que es una cuestión de sociedad civil, pero lo cierto es que las políticas con las que se ha rodeado están ahora mismo con bastantes embrollos judiciales. Pero ¿y con lo que pasa ahora, Mónica Oltra desaparece del mapa de Yolanda Díaz de cara a futuro o todavía es una cuestión que está por depurar? Pues de momento, ayer, el día que se conoció la imputación de Mónica Oltra, lo que se produjo en todos los partidos del espacio político de la izquierda es el silencio más absoluto, también el de Yolanda Díaz, ¿no? El único partido que ha salido a defender a Mónica Oltra ha sido Compromís a través de Baldoví, ¿no? De Joan Baldoví, el diputado aquí en Madrid. Menuda papeleta para Baldoví, ¿eh? Menuda papeleta también el de salir a defender esta situación. Sin duda. Que es muy compleja. En fin, pero bueno, todavía veremos los tiempos de la justicia, hay que respetarlos y veremos finalmente qué es lo que pasa con esta imputación de la vicepresidenta del Gobierno valenciano, de Mónica Oltra, por encubrimiento de ese abuso por el cual fue condenado su marido a 5 años de prisión, abuso a una menor de 14 años. Javier Portillo, mucho análisis, muchos temas y además sabemos que te esperamos también este fin de semana cargadito con las elecciones. Muchas gracias por todo. Aquí estaremos. Muchas gracias a ti, Alberto.
Bueno, y faltan solo ya 12 días para que Madrid sea por unas horas prácticamente el centro del mundo, el centro de la atención por la cumbre de la OTAN que albergará en un momento especialmente sensible en pleno conflicto en Ucrania. Queremos hablar de este asunto con nuestro compañero, con Borja Méndez. ¿Qué tal, Borja? ¿Cómo estás? Hola, Alberto. Borja, queremos hablar contigo del dispositivo de seguridad que habrá en la capital española durante esos días, porque sabemos que vienen muchas delegaciones, entre ellos el presidente norteamericano Joe Biden, para un evento al más alto nivel de la Alianza Atlántica, y esto conlleva importantes medidas de seguridad. ¿Qué novedades tenemos al respecto? Fíjate qué tan potente es que está calificado como el mayor dispositivo de seguridad en nuestro país de la historia reciente, así es como lo han calificado las fuentes de Interior. Van a ser más de 10.000 efectivos los que van a controlar no solo 29 y 30, sino también ya desde el 27 de junio, que es cuando llegan los primeros mandatarios a nuestro país. Son en total 6.550 policías nacionales, 2.450 guardias civiles. A esto hay que unir más de 1 millar de agentes de la Policía Municipal de Madrid, servicios de emergencias, bomberos. La verdad es que va a ser un despliegue por todo lo alto. El centro de Madrid, el IFEMA, el recinto, va a estar totalmente perimetrado y va a ocasionar muchos problemas para la circulación y el trayecto de los madrileños durante esos 2 días que dura la cumbre. Claro, esto va a ser en IFEMA, pero es verdad que luego, en fin, las delegaciones pues estarán a muchas pues por varias zonas de Madrid, tendrán que aterrizar en Barajas, habrá también movimientos en Moncloa, porque seguramente también pues habrá recepciones no solamente en Moncloa, también en otros puntos, incluso ya veremos si alguna recepción en Palacio Real, de delegaciones, etcétera, con lo cual esto conlleva muchos movimientos, además a la espera de ver si hay un último invitado sorpresa, entre comillas, porque se le ha propuesto al presidente ucraniano, a Volodymyr Zelensky, venir a esta cumbre de Madrid, en el que podría ser, la que podría ser su primera salida de Ucrania desde el principio del conflicto. ¿Qué sabemos de esto? Invitado está. Lo que sí nos comentan estas fuentes es que hasta el último momento, hasta las horas previas, por motivo de seguridad, no se sabrá si el presidente ucraniano vendrá a nuestro país o no. Es verdad que el dispositivo tiene contempladas las 2 medidas: en primer lugar, que no venga, o en el caso de que venga, que se reforzará aún más, si cabe, ese dispositivo. Y como tú dices, no solo es el IFEMA, son también diversos puntos de Madrid. Hay que valorar que hay una cena en el Palacio Real, que va a ser el día anterior al inicio de la cumbre, el día 28, donde los reyes van a recibir a todos los miembros de los países aliados. También va a haber otra cena en el museo, en este caso una cena de trabajo en el Museo Reina Sofía. Va a haber diferentes visitas y, como tú bien has dicho, desde el primer día ya se van a producir en el Palacio de la Moncloa reuniones bilaterales, una agenda cargada, y también hay que valorar que son más de 40 delegaciones que van a traer a más de 5.000 personas, y esas más de 5.000 personas pues van a cubrir todo el centro de Madrid, y veremos a ver cómo transcurren las cosas en cuanto al dispositivo de seguridad. Bueno, la que no sabemos si se va a producir en Moncloa, corrígeme si me equivoco, es Joe Biden con Pedro Sánchez, que esa es una de las fotos perseguidas, digamos, por el presidente del gobierno, que no está confirmada, ¿no? Si no me equivoco. No está confirmada aún. Esto no está confirmado, pero lo que sí que nos cuentas es que ya empiezan a llegar líderes el día 27, el día 28 recepción en Palacio Real con cena, etcétera, 29 y 30 cumbres. Son varios días de alboroto, y en medio de todo esto lo que está recomendando el Ministerio de Interior, lo que va a recomendar, y que es lo que estás contando también hoy, Borja, en Voz Populi, es que la gente de Madrid teletrabaje esos días por el lío tremendo que puede haber en las carreteras. Totalmente. Como bien hablábamos, el centro de Madrid va a ser un hervidero de actos, de mandatarios. Esas 40 delegaciones van a estar distribuidas en 40 hoteles de Madrid. Por lo tanto, la circulación de esas delegaciones hacia el IFEMA de la cumbre van a ser en 2 puntos del día. Ahí el tráfico se va a colapsar totalmente, y esa es la primera medida que pide Interior, que las zonas donde más se pueda ver afectado el tráfico por la cumbre, que es tanto el centro de Madrid como la zona norte donde se encuentra el IFEMA, que por favor esa gente, esos días, esas empresas faciliten el teletrabajo a los trabajadores. Es más, desde el Ministerio de Interior también se ha propuesto que los funcionarios que trabajan, que desempeñan sus funciones en el centro de Madrid esos días, también teletrabajen. Así que es una medida que ya desde la Administración Central se va a hacer para facilitar lo que puede ser, como decía Almeida, que Madrid fuera un total
un total colapso durante esas jornadas, donde hay que valorar todo el desplazamiento que va a haber de las delegaciones, ten en cuenta que se van por la mañana y también tienen que volver por la tarde, más luego todas las actividades que tienen a lo largo del día de reuniones bilaterales, de cenas en el teatro, en el Palacio Real, de cenas en Reina Sofía. Por lo tanto, la recomendación principal del Ministerio de Interior es que esos días, esos 2 días de la cumbre, al menos el 29 y el 30, todos los madrileños teletrabajen. Bueno, pues ahí lo tienen, ese mensaje y esa recomendación por parte del Ministerio de Interior y de las administraciones de que se teletrabaje en la medida posible, se permita por parte de las empresas ese teletrabajo a los empleados para evitar ese colapso de esos días que van a ser muy complejos y que seguiremos muy de cerca aquí en Voz Populi, como no podría ser de otra manera. Ya veremos si teletrabajando o no, programa hay que hacer, Borja, pero ya veremos a ti dónde te pillamos. Borja Méndez, gracias por la información. Gracias, Alberto. Y por cierto, Borja, espero que no haga tanto calor esos días como en la ola de calor que estamos atravesando ahora, que la verdad es que es insoportable. No sé tú qué tal duermes y qué es lo que haces para luchar contra el calor. Yo fatal, pero bueno, uno se va adaptando, ¿no? Por lo menos quedan 2 o 3 días, así que esperemos sobrevivir y llegar a esos días. Bueno, esperemos sobrevivir y por si acaso algún consejo que ha recabado nuestro compañero Diego Cogolludo, que ha salido a la calle para ver cómo se lucha contra esta ola de calor durante estos días. Donde dije Diego, lo escuchamos. Hoy estoy aquí, vengo a la calle a pasar calor por vosotros, para que me digan trucos para pasar esta ola de calor, para que cierren el horno ya. Vamos a ver qué nos dice la gente, ¿no? ¿Cómo hace usted para pasar la ola de calor? Dígame su truco. Pues ducha, ¿Ducha? agüita, aire acondicionado, mucha agua y poco más. Un paseo en el parque, un baño y tomar mucho refresco, agua, porque está muy calor, muy. Pues con ventiladores en casa y tomando todo el rato agua. Cuénteme, ¿cuál es su truco? No tiene truco. ¿Tu truco para pasar la ola de calor? Next. Huyen de mí. Eso por el calor, ¿a que sí? Yo lo que me he dado cuenta es que la gente no se para hablar con nosotros solo por el hecho de no aguantar el calor, ¿eh? O sea, la gente pasa de nosotros no porque no quiera hablar con nosotros, sino porque se muere de calor, ¿eh? Secreto no lo sé, pero aire acondicionado y agua congelada. Congelada, ¿no? Abrazado al aire acondicionado a las aspas del ventilador, ¿no? Pues beber mucho agua y salir lo menos posible a las horas de más calor. ¿Cuáles son las horas de más calor? Cuéntenos. Pues de las 12 de la mañana a las 5 de la tarde. Pues últimamente me llevo un spray para ir mojándome, pero hoy se me ha olvidado, sí, de estos de agua ahí para... Se ha olvidado, y entonces, ¿cómo aguanta el día de hoy? Me he preocupado, ¿eh? Pues con la gorra aquí, muy bonita. estamos en camino para casa. No queríamos playa, pues toma calor de playa. Bueno, pero nos falta la playa. Ya no puedo más, ya sabemos todos los trucos de la gente. Estoy tan seco que en mi boca se podría encender una cerilla. Yo creo que para acabar me voy a tirar al río, que sea lo que Dios quiera, y por lo menos estaré fresquito. Apartaos del fuego, chicos. Y tras estos consejitos para superar la ola de calor de nuestro compañero Diego Cogolludo, vamos ya con el dardo de Rubén Arranz, titulado en esta ocasión Españoles, hay dinero para todes. Con esto acabamos esta edición de Barra Libre. Volveremos el domingo con más contenidos. Querido espectador, confluyeron el otro día en el mismo acto Isabel Rodríguez, la portavoz de Gobierno, y Begoña Gómez, esa experta en solidaridad callejera y estrategia de ONG, que también es la mujer del presidente del Gobierno. En ese acto, Isabel Rodríguez, ante una serie de mujeres de asociaciones del mundo rural, les dijo: ahora tenemos mucho dinero para llevar a cabo vuestros proyectos, los fondos europeos servirán para eso. Y efectivamente, los fondos europeos sirven para engordar las redes clientelares, para prometer el dorado y, digamos, para crear una falsa apariencia de prosperidad, pese a que los tiempos auguren todo lo contrario, auguren una recesión y auguren una crisis. Siempre me ha llamado la atención la forma en la que este tipo de partidas presupuestarias se celebran cuando llegan, cuando realmente muchas veces lo que hacen es, lo que decía, engordar las redes clientelares, perjudicar a quienes han hecho las cosas bien, que no necesitan ayudas de ningún tipo, y beneficiar a las cigarras, es decir, a las que han estado todo el verano al sol, panza arriba, tocando la guitarra. Eso, evidentemente, genera economías poco competitivas y genera, digamos, sectores productivos más irresponsables y, digamos, conocedores de que hay un punto en el que Bruselas les va a rescatar y el Estado les va a echar una mano si se portan bien.
Eso es peronismo puro, eso es engordar al Estado, eso es generar deuda y eso, digamos, es generar facturas muy elevadas que posteriormente tendrán que pagar las siguientes generaciones. Por tanto, nunca he entendido la alegría de este tipo de fondos, por la llegada de este tipo de fondos, y nunca he entendido esa euforia que se desata generalmente en los sectores económicos cuando llegan estas ayudas públicas, que lo que generan es, digamos, ese Estado peronista en el que las clases medias tenderán a desaparecer por las crisis, por las malas medidas económicas y por la falta de planificación, y en el que al final los cumplidores serán los que paguen lo que reciban los demás, y entre ellos pueden estar las siguientes generaciones, que en algunos casos se les puede preparar la maleta de cartón y comprar un vuelo de Ryanair, porque como esta dinámica económica, este tipo de celebraciones de fondos, esta red clientelar se siga engordando, no les quedará más remedio que volar hacia otro país a buscar allí la prosperidad. Nadie se da cuenta, todos lo celebran, pero bueno, querido espectador, esto es lo que siempre le digo, esto es lo que hay.